Bueno, hola, buenos días a todos. Voy a intentar a ver si me anda la cámara o no, no lo sé. A veces me anda, a veces no. No la estoy pudiendo activar. Bueno, problemas. Bueno, hoy vamos a seguir con el tema de... La clase pasada habíamos dado leasing, ¿no es cierto? Y lo dejamos ahí por una cuestión que yo tuve que estar en una reunión a las 8. Buenos días, profe. Hola, Solo Carla. habíamos... Habíamos visto leasing, sí. Sí, lo habíamos visto y lo habíamos concluido. Bárbaro. Gracias. No, mira, la verdad es que durante la semana tuve toda una semana muy complicada y recién anoche a última hora me acordé que me había comprometido contigo para el contrato de espectáculo público y de representación pública. Y hoy a primera hora de la mañana quise buscar lo que yo tengo y no lo encontré, pero lo tengo marcado para mandárselos a todos, así lo tienen. Por otra parte, no sé, me parece que el otro día en el Consejo Directivo las clases terminan ahora a fin de junio, ¿no es cierto? Me parece, por lo que dijeron, que yo estaba, con eso tenía tipo una confusión. Vieron que ampliaron el tema del turno para rendir, que todavía no salió la resolución por Consejo Directivo, pero se aprobó el día martes. Eh, con esto que les quiero decir, que claramente, o sea, no solamente esta comisión, sino todas, no vamos a llegar a dar todos los temas como en general sucede. Entonces, yo, como les dije, creo que la clase pasada, me parece que a esta comisión voy a tratar de dar los temas como que eh, entiendo que son no complejos, pero que merecen algún tipo de explicación, y el resto, bueno, lo van estudiando ustedes, en primer lugar por lo que está en comunidades, y después, bueno, ir ampliándolo, siempre teniendo presente lo que digo ya hasta el cansancio, el tema del Código Civil y Comercial a mano, como para que ustedes tengan la certeza de que el apunte o el cuaderno que están estudiando sea un fiel reflejo de lo que dispone nuestra ley, para que no tengan problemas después con el examen. Eh, bueno, voy a hablarles ahora el contrato de... Bueno, no sé si, antes de empezar esto, no sé si alguno de ustedes está estudiando la materia para rendirla, si van más adelantado y le parece que hay algún tema en particular que ustedes quieran tratar, que quizás no sean de esos temas en donde yo después me voy a detener. Por ejemplo, hoy a la mañana estaba mirando el programa y... eh, el tema voy a hablarle en las próximas clases acerca de las garantías, para explicarle algunas cosas. El tema de transporte, eso es un tema que creo yo que no les va a traer mayores complicaciones al momento de estudiarlo. Y títulos valores, hacerle alguna consideración acerca de lo que son errores de respuestas. Eh, y bueno, después lo que podamos seguir dando, vamos a avanzar, y si no, por ahí podríamos ver de mandar un material o algo por el estilo. No sé si tienen alguna... Sí, Profesora, sí, sí, yo lo que estuve viendo son los contratos de agrupación de colaboración, sí, consorcio de cooperación, sí. y noto ahí media cierta complejidad a la hora de estudiar, si aunque sea hay a disposición algún material que diferencie los distintos métodos de agrupación. Son cuatro, Sí, si yo no me equivoco. los de colaboración, los de uniones transitorias de empresa, ¿a eso te referís Así vos? es, así Consorcio es. de cooperación, agrupación de colaboración. Bueno, yo eso lo tengo, o digamos, como en carpeta, por llamarlo de alguna manera, como para hacerle una mención acerca de ese tipo de contratos. Sí, sobre todo las diferencias, vi que tienen diferencia en cuanto a la responsabilidad de los miembros y esas Sí, cuestiones. exacto, sí, sí, sí. Por lo menos aclarar eso. Bárbaro, 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 sí, 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 no hay ningún problema. Después, bueno, están, y fundamentalmente saber la diferencia, por ejemplo, de ese tipo de contrato
formalmente constituida de acuerdo, adoptando el tipo de sociedades que establece la Ley General de Sociedades. Y, por ejemplo, hacer tipo una similitud con esos contratos asociativos en particular, por ejemplo, los negocios de participación y demás, con el tema de la Ley de Sociedades. Pero bueno, yo eso lo tengo para, igual que las agrupaciones de colaboración, lo tenía para hacerle sí, o sea, dar una clase o al menos media clase acerca de eso para resaltar los puntos, igual las uniones transitorias, bueno, para resaltarle los puntos que me parece que habría que detenerse un poco. Así que no sé si la clase siguiente, pero la otra seguro. ¿Eh? Gracias. No, por nada. Bueno, vamos al factoraje. El factoraje está, mire, está acá, tiene que busco el programa. Factoraje está en, la verdad que me fui justo para hablar con vos, para buscar ese tema. Está en la unidad, el factoraje está en la unidad 12. Por eso ustedes verán que yo no sigo un orden así, digamos, tipo, de acuerdo a cómo viene el desarrollo del programa, porque ya empecé a dar distintos temas, que es lo que estamos haciendo todos los profesores. Algunos empezaron antes y, bueno, por ahí están más adelantados en dar distintos temas sueltos. Está en la unidad 12, el punto 5.2, que son bajo el título de otras formas de contratación bancaria para financiación. Eh, el contrato de factoraje o el factoraje está regulado en el artículo del Código Civil y Comercial de la Nación, en los artículos 1421 a 1428. Y ahí empieza el artículo 1421, empieza definiendo qué se entiende por contrato de factoraje. Dice, hay contrato de factoraje, acá lo estoy leyendo literal, ¿no? Hay contrato de factoraje cuando una de las partes, denominada factor, se obliga a adquirir por un precio en dinero determinado o determinable los créditos originados en el giro comercial de la otra, denominada factoriado, pudiendo otorgar anticipo sobre tales créditos, asumiendo o no los riesgos. Ahora vamos a ver que de la definición sale las formas que puede adoptar el contrato de factoraje y también vimos, digamos, cuál es el objeto, de qué manera puede ser y cuáles son las partes. El contrato de factoraje, como primera consideración, se trata de un contrato en donde se advierte una fuerte influencia de la cesión de derechos. Fundamentalmente la génesis es que tenemos una influencia muy marcada en el contrato de factoraje de la cesión de derechos, cesión de derechos. También encontramos elementos de la locación de servicios y del mutuo. La cesión de derechos es cuando, digamos, yo tengo un derecho, soy beneficiario de un derecho y lo cedo a una tercera persona para asumir esos derechos. La locación de servicio, bueno, obviamente es cuando yo tomo, mediante un contrato, la prestación por un tercero de servicios a mi parte. Y el mutuo es un préstamo de consumo, de uso. Entonces, como primera consideración es que en el contrato de factoraje nosotros vemos, ustedes tienen que tener en cuenta que está muy influenciado dentro de este contrato de factoraje, como les dije recién, la cesión de derechos, la locación de servicios y el mutuo. Y la utilidad del contrato de factoraje se vincula fundamentalmente con la posibilidad que otorga a las empresas a tercerizar las tareas de cobro. Otorga a las empresas la posibilidad de tercerizar las tareas de cobro. Obtener financiación, aumentando así de esa manera, a través de la financiación, la velocidad de rotación del capital operativo y también hasta un asesoramiento sobre vías para la optimización de sus operaciones.
No sé si fui demasiado rápido, si no me frenan. O sea que em, la posibilidad que se le da a la persona que toma o que contrae un contrato de factoraje es, como les dije recién, tercerizan el cobro de sus deudas. De esa manera, tercerizando el cobro de sus deudas, que en general lo hacen a través de una empresa de factoraje o una entidad financiera, ellos obtienen esa financiación y de esa manera eh, tienen celeridad en la obtención del capital a cobrar. Y también pueden tomar el servicio del asesoramiento para optimizar las operaciones que se hicieron. No sé si ustedes a través de esto pueden visualizar cómo es, pero por ejemplo, hay una empresa, tiene deudas a cobrar, supongamos a 30, 60, 90, 120 días. Estoy diciendo números así al azar. Entonces, esa empresa no va a poder hacer uso de ese capital que tiene para cobrar hasta tanto no venza el plazo de los mismos. Entonces, realiza un contrato de factoraje con una empresa eh, en donde esa empresa le adelanta ese capital, con lo cual la persona que tenía el crédito a cobrar se encuentra con el capital y puede seguir con su giro comercial y transmite al factor la titularidad de ese crédito. Obviamente que esto se hace a través de la percepción de un porcentaje. De esa manera, el factoriado, que es quien cede esos créditos, obtiene el capital y sigue con su giro comercial. ¿Me van siguiendo? Bah, en realidad no sé si fui bien clara en explicarle este tipo de contratos. Cualquier cosa, si no, me dicen. Sí, se entiende, se entiende. Bueno, gracias, Juan Manuel. Las partes del contrato de factoraje, como surgió de la definición que yo recién acabo de leerles, que es el artículo 1421, son, por un lado está el factor y por otro lado está el factoriado. Esos son los nombres de las partes del contrato de factoraje. El factor, ¿quién es? Es el encargado de comprar los créditos originados en la actividad comercial del factoriado, pudiendo además, como les había mencionado recién, prestarle servicios de administración, gestión de cobranzas y asistencia técnica, es decir, haciendo por ejemplo, el factoriado podría encargarle al factor que además le estudie su cartera de clientes y le haga un informe estadístico acerca de los riesgos y la situación de mora comercial que tienen. Eso también es una posibilidad que se puede plantear en un contrato de factoraje. Entonces, el factor es la persona que va a comprarle al factoriado los créditos, le va a dar el dinero y también puede pactar el tema del asesoramiento de la contingencia de incobranza o mora de la cartera de créditos del factoriado. Eso por una parte, el factor. Y la otra parte del contrato de factoraje es el factoriado. El factoriado, bueno, por defecto es quien cede el conjunto de los créditos existentes o futuros, o una parte de ellas. O sea, no quiere decir que si yo factoriado, celebro con una entidad financiera un contrato de factoraje, le voy a ceder todos mis créditos. Eh, puedo cederle todos, puedo cederle una parte, o puedo cederle solamente los créditos futuros. Eh, a eso es la característica de este tipo de contrato. Eh, porque, ¿qué pasa? En general, lo que se cede, o sea, el factoriado, en general, lo que cede en este tipo de contratos, vieron que yo les dije que tiene una fuerte influencia
contrato de factoraje, con la cesión de derechos, con el mutuo y con la alocación de servicios. Bueno, eso se lo había dicho cuando empecé con este tema. En general, cede los créditos existentes, un conjunto de créditos existentes o futuros o una parte de ellos. Porque si fuera un único crédito, ahí entraríamos, y acá es donde se empiezan a mezclar, en la cesión de derechos y no en un contrato de factoraje. Repito, en general la génesis del contrato de factoraje es cuando se transmite un conjunto de créditos o una parte de ellos. Puede ser créditos existentes o créditos futuros. Y acá es donde se mezcla, que yo les decía que hay parte de la alocación de servicio y parte de la cesión de derechos. Claramente, si el factoriado cede todos sus derechos, saldría de la figura del contrato de factoraje y se le aplicarían las normas del contrato de cesión de derechos. ¿Por qué? Porque cede todos sus derechos. Entonces, bueno, esto es una aclaración que vale la pena remarcar. Y el factoriado también tiene que responder ante el factor, el factoriado que es quien da los créditos para obtener el capital de manera segura, pero el factoriado tiene que responder frente al factor por la pérdida de valor de los créditos que se dio en el factoraje cuando ese crédito se vuelve imposible para el factor cobrarlos, se vuelve imposible para el factor cobrarlos por una causa atribuible al origen de la obligación. Es decir, el vínculo entre el deudor cedido y el factoriado. En ese caso, el factor debe responder por la pérdida de ese valor de los créditos. En cuanto al contenido que va a tener el contrato, o que puede tener, no es que va a tener el contrato de factoraje, además claramente de los datos personales suficientes que permitan identificar tanto sea la parte del factor como del factoriado, el contrato debe incluir toda la información relativa a los derechos de cobro que se transmiten y la descripción, fundamentalmente, de los documentos en los que se encuentran instrumentados esos créditos, detallando, bueno, la fecha de emisión, el vencimiento y la información que permita la identificación. Fundamentalmente lo que se pide es que la descripción del mismo sea de manera clara y precisa para que el factor no se encuentre con mayor inconveniente al momento de ejecutar o llevar adelante la cobranza de ese crédito que el factoriado le transmitió en virtud del contrato de factoraje. Y también se debe dejar constancia en el contrato de factoraje de las garantías personales y reales que hayan sido constituidas a favor del factoriado por los acreedores y subsisten hasta que se extinguen las obligaciones del factoriado. Es decir, se transmite también, o sea, se tiene que dejar constancia, mejor dicho, también de esas garantías personales y reales. Garantías personales, todavía nosotros no vimos el tema de las garantías. Pero bueno, hay dos tipos de garantías en materia comercial, bueno, civil también, las garantías personales y las garantías reales. Las garantías personales son aquellos tipos de garantías en donde se garantiza una operación mercantil o comercial de manera personal, como el nombre lo dice. Por ejemplo, una fianza es una garantía personal. Por ejemplo, un aval también, en general, son garantías personales. La diferencia es que el aval garantiza operaciones cambiarias y la fianza no. Y por otro lado, por ejemplo, tenemos las garantías reales, que son aquellas que se utilizan para garantizar el cumplimiento de una obligación a través de la utilización de un bien mueble o inmueble. Las garantías reales en materia comercial, y en particular en esta materia
derecho comercial, escapa del estudio, digamos, de ustedes y de decir nosotros las clases en cuanto a las garantías reales. Pueden ser la hipoteca, que nosotros acá no la estudiamos, que es cuando se garantiza una operación mercantil o comercial a través de la afectación de un bien inmueble. Y las garantías reales que se afectan bienes muebles, ahí entran tenemos las prendas con registro y la prenda sin registro y la prenda flotante. Eso quizás yo le haga una mínima consideración en alguna de estas clases, pero de todas maneras es un tema muy sencillo el tema de las garantías y solo saber esa diferenciación. Acá, perdón, hice un paréntesis porque, bueno, ya que nombré el tema de las garantías, me parecía que venía a caso marcarles esto. Entonces, tener presente que, como lo dice, a ver, voy a buscar acá el programa, hago un mínimo paréntesis antes de terminar esto, que, bueno, las garantías personales y las reales. Las diferencias que existen son claramente esas que le dije. O sea, las garantías personales se garantiza una operación mercantil o comercial a través de una persona o sea, puede ser una persona física o una persona jurídica. Y las garantías reales es cuando se garantiza una obligación o una determinada operación X afectando un bien. Ese bien puede ser mueble o inmueble. En cuanto al bien inmueble, nosotros en esta materia de derecho comercial no lo estudiamos porque es las garantías en donde se pone a disposición un bien inmueble son las hipotecas. Nosotros, ese no es un tema de estudio para la materia de derecho comercial. Pero sí las prendas, que cuando se afectan para garantizar el cumplimiento de una operación, un bien mueble. Este bien mueble puede ser registrable o no registrable. Y también, ahora que estoy viendo el programa, tienen como garantías dentro de la prenda con registro, y en el punto 5 dice warrants, concepto. El warrants es cuando se pone de... el warrants está regulado en una ley que en este momento no me acuerdo, tiene 4 números, no me acuerdo cuál es el número, quiere decirle, y son muy pocos artículos, y es muy sencilla la dinámica de la utilización del warrants. Es cuando se utiliza para garantizar operaciones mercantiles o comerciales mercaderías que están depositadas en depósitos. Cuando yo, propietario, deposito mercaderías, ahí está, sí, Juan Manuel, tenés razón, me parece que es la 9643, por lo menos me suena, igual no le puedo dar certeza de eso porque en este momento no me acuerdo, les soy sincera. En cuanto al warrants, es cuando yo afecto como garantía del cumplimiento de una operación X, mercaderías que se encuentran depositadas en depósitos al efecto. Cuando yo deposito mercaderías en los depósitos, a mí me dan un certificado de depósito y un warrants. El certificado de depósito es el que, sería un poquito mínimo la dinámica del warrants. Cuando yo deposito esas mercaderías en los depósitos, me entregan, como les dije recién, un warrants y un certificado de depósito. El certificado de depósito que me entregan, lo que me está diciendo es que yo soy propietaria de las mercaderías que están depositadas en esos depósitos. Y a su vez, el warrants lo que me da es la posibilidad de adquirir préstamos garantizándolo con ese warrants, que son con las mercaderías que están en los depósitos. Ahora bien, cuando yo, ambos, tanto sea el certificado de depósito como el warrants, pueden circular en el giro comercial de manera independiente y por distintos carriles, pero ustedes tienen que tener solo esta consideración presente, que es a lo que hace a la esencia del tema del warrants. En el caso de que yo quiera, por ejemplo, yo deposité mercaderías en depósito, me dieron el certificado de depósito y me dieron el warrants. Por un lado, yo fui y pedí un préstamo en una institución financiera y dejé el warrants como garantía digamos, del pago de ese préstamo que obtuve. Y por otro lado, está el warrants circulando.
Si yo quiero disponer de esas mercaderías, de los que están en los depósitos fiscales, solamente lo voy a poder hacer con la tenencia del warrants y del certificado de depósito. ¿Por qué? Porque si yo voy con el certificado de depósito a querer sacar las mercaderías que se encuentran depositadas en los depósitos fiscales, no me la van a dar, porque es muy probable que si yo llevo solamente el certificado de depósito, claramente esas mercaderías se encuentren afectadas, garantizando una operación X por el tema del warrants, que está circulando por otro lado. Puede circular por otro lado o no, pero en general sucede así. Entonces, no voy a tener la posibilidad de llevarme esas mercaderías. O sea, si bien yo tengo un certificado de depósito que acredita que la titular de esas mercaderías soy yo, pero no puedo disponer de ellas si no está acompañado del warrants, porque claramente es muy posible, muy probable que yo sea propietaria, pero que esas mercaderías estén garantizando algún otro tipo de operación. Y lo mismo sucede si yo voy con el warrants. Si yo voy con el warrants, significa que yo tengo derechos garantizados con esas mercaderías, pero solamente significa eso. Y claramente no soy propietaria de esas mercaderías hasta tanto yo no haya ejecutado, por ejemplo, el warrant, si no pagan una obligación comercial, y en ese caso sí, voy a ir con el certificado de depósito y el warrants y me van a entregar las mercaderías. Esto es así de simple como se los mencioné brevemente recién. La ley que dijo, bueno, ahora salí del chat porque estaba con el programa, pero sí creo es la 9643, simplemente es eso. Lo que ustedes pueden, quizás, lo que pueden, fundamentalmente, si ustedes tienen, cuando rinden alguna pregunta acerca de esto, no van a tener otra cosa diferente a esto que yo les dije, en el sentido de que por ahí, bueno, tiene también una dinámica de un proceso, que es cuando uno tiene que intimar por un plazo de 15 días. Todo eso surge de la ley, o sea que no me voy a detener con eso, pero tampoco se crean que este tema en particular merece mayor estudio que ese. O sea, simplemente tener presente cómo es la estructura del warrants y cómo figura esto, cómo funciona, mejor dicho, perdón. Y después, en relación a la prenda con registro, ya que estamos acá, me detengo en el tema de garantías y se los menciono. La prenda, bueno, la prenda común es la prenda que yo voy y doy un mueble un mueble que no es registrable, y con ese mueble yo lo que hago es garantizar una operación X. Por ejemplo, no sé, garantizo el cumplimiento de un préstamo que me otorgaron con los televisores y las computadoras que tengo en mi casa, por ejemplo, por decir algo, que es lo primero que se me viene a la cabeza. Bueno, en el caso de que yo no cumpla esa obligación que tomé, para la cual afecté bienes muebles no registrables al cumplimiento de esa obligación, esos bienes se capturan o se rematan, se venden y yo me cobro, o la persona que me dio el préstamo se cobra con esos bienes que se afectaron al cumplimiento de una obligación comercial. En el caso de la prenda con registro, acá como que tengo, personalmente considero yo, y además la ley, que yo tengo un derecho, me parece a mí, más fuerte, porque se trata de bienes que, como bien lo dice el nombre, prenda con registro, son bienes que cuentan, bienes que se registran, bienes registrables. Por ejemplo, yo tomo un préstamo y saco un crédito prendario, por ejemplo, compro un auto o voy y pido dinero y prendo mi auto. Entonces, el auto mío, que claramente es un bien registrable, constituye una prenda con registro, se hace la prenda y la prenda yo la inscribo, por ejemplo, en este caso que yo les dije, en el registro del automotor, en donde yo tenga radicado mi automóvil.
Y supongamos que un día yo quiero vender mi auto y claramente va a salir en el título que ese auto está prendado, con lo cual yo no puedo disponer del auto hasta tanto no presente el certificado de cancelación de la prenda. Eso también es una manera de obtener un préstamo y garantizarlo con un bien. Por ejemplo, en este caso, como les estoy hablando, un bien que se encuentra con un registro. Y después, simplemente cuando en el punto 4 de la unidad 11 habla de prenda fija y prenda flotante, bueno, prenda fija es cuando yo constituyo una prenda sobre un bien que es determinado. Y la prenda flotante es cuando yo constituyo afecto bienes para garantizar una operación, pero esos bienes se van a ir renovando en el patrimonio del deudor. ¿Qué quiero decirle con esto? Por ejemplo, yo constituyo, tomo un préstamo y afecto con prenda flotante. Por ejemplo, yo fabrico los pupitres para la facultad y tengo un stock de 100.000 pupitres y necesito tener más dinero para poder seguir fabricando más. Entonces, bueno, yo constituyo una prenda flotante sobre esos 100.000 pupitres que tengo, por ejemplo, en existencia, y los determino, los identifico. Por ejemplo, no sé, son 100 pupitres blancos que tienen las patas plateadas, los identifico. Eso le da la posibilidad al deudor de seguir con su giro comercial y quizás el deudor siempre va a seguir, en general, va a seguir con su actividad comercial, va a seguir vendiendo y eso quizás esos 100.000 bancos que yo me garantizaron una operación con la prenda flotante no sean los mismos que yo después me termine cobrando. ¿Qué quiero decirle con esto? Que le da la posibilidad de seguir con su giro comercial con la salvedad de que en el caso que yo tenga que cobrar esa prenda flotante, voy a tener que, voy a hacer de esos 100.000 bancos que garantizaron la operación, identificados de esa manera. Es decir, le da la posibilidad de seguir con su giro comercial, seguir vendiendo y seguir produciendo el stock para de esa manera avanzar en su giro comercial. Otra diferencia así que ustedes tengan que tener presente en relación a esto, yo por lo menos no, en este momento no veo que sea importante que les transmita algún otro tema, por ejemplo de la unidad 11, que es la que me detuve un rato hablando. Y después saber que la diferencia en general, y ustedes deben tener el banco de preguntas porque ya sabemos que hay un banco de preguntas circulando por todos lados, pero por ejemplo sería la diferencia entre fianza y aval. El aval está planteado en la unidad 15 y es como yo les decía que el aval lo que hace sería tiene una estructura similar a la fianza, pero el aval únicamente garantiza operaciones cambiarias. ¿Qué quiere decir? El aval es la garantía que se otorga para el cumplimiento de un título valor. Puede ser una letra de cambio, un pagaré o un cheque. Esa es la diferencia esencial que existe entre la fianza y el aval. Y esto, si ustedes están con el banco de preguntas dándolo, se van a dar cuenta que les estoy diciendo, digamos, lo que en realidad está ahí. Bueno, hecha este paréntesis, que no sé si les hice lío o no, pero si no, después me iba a olvidar de hacerle estas mínimas consideraciones de la unidad de garantías. Termino con quise decir, les hago una consideración acerca de la cesión. El instrumento, volviendo al contrato de factoraje, ¿no? Que me quedó pendiente, comentarles algo acerca de la cesión. El instrumento contractual va a ser suficiente para que el factor pueda transmitir los derechos adquiridos en virtud del contrato de factoraje, debiendo notificar al deudor cedido por un medio fehaciente.
porque también el factor puede transmitir ese contrato de factoraje que realizó con el factoriado. Pero claramente lo que tiene que hacer es avisarle al deudor que tomó esa opción. Y después, esto en cuanto al contrato de factoraje. Y después está el contrato de agencia. Volvemos, por eso les pido disculpas que vamos y venimos en las unidades. Es la unidad 8, a ver, la unidad 8, el punto 2, 1, agencia. Contratos de comercialización, es uno de los tipos de contrato de comercialización, el de agencia comercial. Bueno, acá también les voy a hacer un resumen acerca de esto. El contrato de agencia está regulado en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación en los artículos 1479 a 1501. Ahí nos indica que es el contrato por el cual una de las partes denominada agente, a cambio de una retribución, se obliga a promover en forma estable y continuada negocios por cuenta de la otra, denominada proponente o empresario, pero sin estar vinculada a ella a través de una relación laboral. Por ese motivo, por no estar vinculada a una relación laboral, el agente no asume el riesgo de las operaciones ni representa al proponente. Simplemente la figura del agente es un promotor de negocios cuya labor exclusiva es difundir las actividades comerciales del empresario a lo largo y a lo ancho de varias zonas geográficas. Las normas que regulan el contrato de agencia sí tienen que tener presente que no son aplicables a los agentes de bolsa o a los mercados de valores o de futuros o opciones o derivados. O sea, esto que les estoy diciendo acá en cuanto al contrato de agencia no tiene que ver con el agente de bolsa, ¿eh? Nada que ver. Profe, Sí. ¿este contrato de agencia es similar al que vimos, creo que era en unidad 4, A ver, espera. de personal relacionado con la organización y personal no relacionado dentro de los no vinculados en relaciones laborales, que eran externos a la organización? Agente de comercio, exacto, sí, quizás se lo mencioné, menos mal que me lo aclaraste, o sea, yo también les pasé que era, digamos, donde estaba regulado y todo lo demás, porque Sí. lo que tiene este programa es que por ahí nosotros estuvimos viéndolo, hay temas que se repiten en dos, no sé si ustedes por ahí tienen un manejo de este programa, pero por ahí en 2 unidades o 3 se repiten, digamos, los mismos temas, que claramente, menos mal que me dijiste, pues yo no me había dado cuenta que ya lo había dado el tema de agente. Bueno, profesora, sí, porque en la unidad 4 está como agente de comercio y en la unidad 8 está como contrato de agencia. Bueno, es lo mismo. O sea, básicamente es lo mismo. Menos mal porque así no me detenía en eso, pero bueno, claramente es lo mismo. Lo mismo que en su oportunidad les dije para eso va acá en esta unidad. Con lo cual ustedes vayan teniendo también eso que por ahí, yo no sé si se los había dicho, creo que no, que esto justamente que les advertí recién, en función de lo que vos, Carla, me dijiste, y vos, Juan Manuel, pero que se encuentran temas repetidos en unidades distintas, así que por ahí no son temas diferentes, son los mismos, que bueno, por un tema el contrato viene de cuando lo hizo el doctor Casasola, que estaba como titular del contrato, perdón, el programa vino de cuando estaba como titular el doctor Casasola, y bueno, eso lo advertimos ahora, y lo estuvimos hablando con algunos profes, así que, bueno, gracias por recordarme esto que ya lo había dado. Entonces, no sé si el de concesión también lo había mencionado o no, ahora que entro a dudar, entonces no sé si el de concesión. No, profesora, concesión no lo dimos. Concesión no. Y franquicia tampoco. Tampoco. Bueno, no.
Bueno, entonces quizás llegamos con el de concesión, franquicia por ahí la semana que viene. Bueno, concesión es el que está en la unidad 8, en el punto 2.3. A ver, ahora que yo me fui, porque estaba dando vuelta en el programa. Hoy ahora no lo veo. Ah, sí, contrato de concesión, concepto y caracteres. Bueno, el contrato de concesión está regulado en el artículo 1502 a 1511. A ver, esperen que tengo el código acá, 1502 a 1511. Seguramente. Sí, bueno, empieza diciendo, bueno, les leo la definición. Hay contrato de concesión cuando el concesionario que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros se obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresaria para comercializar mercaderías y prestar todos los servicios relacionados. A ver, ya me fui. Mercaderías provistas por el concedente, prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios según haya sido convenido. Además de no arriesgar el capital propio en la concesión, no vincularse directamente con el público, no dimensionan la empresa u otras ventajas, es una manera de comercialización de bienes que permite al productor establecer un sistema según se comprobó, de que le resulta más conveniente para colocar los productos para la utilización de los propios dependientes en el contrato de concesión. Acá, bueno, hay dos partes. Está el concedente y el concesionario. En cuanto a las obligaciones del concedente, que es quien otorga el contrato, como obligación, su primera obligación es no autorizar otra concesión en el mismo territorio o en el mismo ámbito en donde actúa el concesionario. ¿Por qué? Porque la concesión trae aparejada la exclusividad territorial. Entonces, pero sin perjuicio de ello, el concedente puede pactar la realización de algunas modalidades de venta especiales. Entonces, en primer lugar, como obligación del concedente es no autorizar otra concesión en el mismo territorio o en el mismo ámbito en el que actúe el concesionario. ¿Por qué? Porque la concesión trae aparejada la exclusividad. Primera obligación. Segunda, tiene que proveer al concesionario de una cantidad mínima de mercaderías que le permitan atender las expectativas de venta en la zona en que actúe. Para eso puede prever determinados objetivos, por ejemplo, o pautas de pago de mercaderías, de acuerdo a cómo hayan acordado entre ambos. Otra obligación es que tiene que proveer al concesionario de toda la información técnica necesaria para la explotación de esa concesión. También tiene que permitir al concesionario que al momento de explotar la concesión utilice las marcas, las enseñas comerciales y los demás elementos distintivos necesarios para dar publicidad a las mercaderías dadas en concesión, porque claramente, digamos, el que tiene toda la titularidad de eso es el concedente. Otra de las obligaciones del concedente es pagar al concesionario una retribución, ya sea instrumentada a través de una comisión o de un porcentaje de las ganancias obtenidas por las ventas de mercaderías objeto del contrato de concesión, y no puede, el concedente no puede ceder el contrato salvo que haya pacto en contrario. O sea, si las partes hubiesen acordado lo contrario, pueden, si no, no pueden. Eso en cuanto a las obligaciones del concedente. Pasamos ahora a las obligaciones del concesionario. El concesionario, en primer lugar, lo que no va a poder hacer es ejercer por sí ni por tercero actos propios de la concesión por fuera de los límites territoriales. Vieron que les dije que en cuanto a las obligaciones del concedente tenía que respetar la exclusividad de una zona territorial. Bueno, acá claramente, viéndolo del lado del concesionario, el concesionario no puede
ir más allá de los límites territoriales dentro de los cuales pactó con el concedente que iba a realizar la explotación. Tampoco puede el concesionario explotar únicamente mercaderías o repuestos, por ejemplo, comprados al concedente, con la responsabilidad de procurarse una cantidad mínima necesaria para satisfacer al público consumidor. Otra de las obligaciones que tiene el concesionario es la de explotar las mercaderías recibidas, poniendo a disposición todos los locales, o sea, todo el local, las instalaciones y los equipos que resulten necesarios para el desenvolvimiento de esa actividad objeto del contrato de concesión. Y tiene que brindar garantía de las mercaderías en caso de haberlo convenido con el concedente. Otra de las obligaciones del concesionario es, claramente, es pagar los gastos que demande la explotación de las mercaderías recibidas. Tiene el derecho de utilizar las marcas y las enseñas y los elementos distintivos del concedente de acuerdo a las pautas que fije. Otra de las obligaciones del concedente, otra de las obligaciones del concesionario es la de llevar contabilidad conforme lo estipulado por el concedente, y tampoco podrá ceder el contrato ni designar subconcesionarios o agentes o intermediarios de venta, salvo que lo hubiese acordado con el concedente. Pero el principio general es que el concesionario no puede ceder un contrato ni designar subconcesionarios o agentes o intermediarios de venta. En cuanto al plazo de duración de este contrato de concesión, el plazo mínimo es de 4 años, y aunque las partes pactásemos un plazo menor o indeterminado, se va a entender que estuvo celebrado por 4 años, salvo que el concedente haya proveído al concesionario el uso de instalaciones para la explotación. Y en ese caso, si le cedió instalaciones para la explotación de ese contrato, va a tener un mínimo de 2 años. O sea que en principio general es que no puede ser menor a 4 años. Si se celebró por menos tiempo, se va a entender de 4 años. La excepción a esa regla de 4 años es la que les acabo de decir, el caso en que el concedente le haya proveído al concesionario el uso de instalaciones principales para la explotación. Y entonces acá sí van a poder pactar el contrato de concesión por un plazo mínimo de 2 años. Operado ese plazo de vencimiento del contrato, pero continuando el vínculo entre las partes en relación a la concesión, el plazo se va a tornar en indeterminado. ¿Qué les quiero decir con esto? Vencido el plazo de 4 años, que es un plazo mínimo, o el plazo de 2, en el caso de que el concedente hubiese provisto al concesionario de las instalaciones, cuando vence ese plazo contractual y continúa el vínculo entre concedente y concesionario, el plazo pasa a transformarse en indeterminado. Y en cuanto a la resolución del contrato, de concedente, de concesión, perdón, la ley nos habla de un preaviso. Y acá, en los casos si estamos hablando, por ejemplo, de que el contrato se tornó un contrato por tiempo indeterminado, si hablamos de que el contrato de concesión se tornó un contrato de tiempo indeterminado, ¿por qué? Porque vencido el plazo las partes siguieron en relación y entonces se entiende que el contrato subsiste. La rescisión, es decir, la finalización o la terminación de ese contrato, la rescisión va a estar sometida a las reglas del contrato de agencia en lo que respecta al plazo de preaviso. O sea, finalizado el periodo de preaviso, el concedente
el concedente tiene derecho a adquirir nuevamente los productos y repuestos que permanezcan en poder del concesionario a precios ordinarios de venta. Eso en cuanto al preaviso que tiene que darse, cuando reitero y resalto, cuando se hubiese tornado un contrato de tiempo indeterminado. Y en cuanto a las otras reglas, otras causales que pudieran surgir de la terminación del contrato, siempre nosotros vamos a ir a ver lo que regula la ley, en cuanto al contrato de concesión me refiero, a lo que regula la ley en cuanto al contrato de agencia. Esto ténganlo presente. Y bueno, no sé si tienen alguna duda o alguna consulta acerca de esto, si les quedó alguna pregunta. No, Nada. profe, ninguno. Bueno, en cuanto a la franquicia, y esto les hago una mención rápida, que es lo que está regulado en la unidad 8, en el punto 2.5. Las generalidades de la franquicia, en primer lugar, lo que les digo siempre, donde se encuentra regulado en nuestro Código Civil y Comercial, en los artículos 1512 a 1524. Ahí nos dice que, por ejemplo, la franquicia comercial es un contrato en virtud del cual el franquiciante otorga al franquiciado el derecho a utilizar un sistema probado destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o marca del franquiciante. Este le otorgará al franquiciado el conjunto de conocimientos técnicos y asistencia técnica continua a cambio de una contraprestación. Bueno, acá es donde está todo resumido cómo es el tema del contrato de franquicia. De acá surge todo lo fundamental. Las partes, franquiciante y franquiciado, son las partes que son partes independientes en un contrato y no hay una relación de dependencia entre ellas. Primera consideración. Las partes dentro del contrato de franquicia, las partes que encontramos en un contrato de franquicia son franquiciante y franquiciado. Primera consideración, no hay relación de dependencia entre ambas. Pero sí es un contrato ventajoso, porque por un lado el franquiciante ve su negocio expandido a lo largo de varias zonas geográficas a través de la celebración de contratos de franquicia, evitando ser él quien se ocupe de distribuir sus productos en distintos mercados, claramente sin tener que asumir los riesgos, ya que el establecimiento comercial de explotación no le pertenece. Y por otra parte está el franquiciado, que comienza a operar en el mercado con una inversión no tan significativa, pero que ya está colocada en un negocio exitoso y tiene una clientela propia. ¿Ustedes tienen alguna idea acerca de, digamos, de este contrato? Pero, por ejemplo, ejemplos de contrato de franquicia son, no sé, los supermercados Día, los helados Grido, los sándwiches Subway, McDonald's, todos esos que se encuentran distribuidos y diseminados a través de acá de Argentina, el país, a Rosario en particular, no son de una única persona, sino que son todas franquicias celebradas entre franquiciante y franquiciado. La ventaja que, como les dije recién, es que el franquiciante, por ejemplo, McDonald's, o no sé, o Smart, o La Distinción, la panadería La Distinción, el dueño lo que ve expandido a lo largo de toda la ciudad y la zona es su marca y su producto. Y el franquiciado lo que tiene a su favor es que él celebra un contrato de franquicia, pero tiene la certeza, una marca y de una calidad instalada en el mercado. Y para eso claramente tiene que realizar una inversión y un pago, pero tiene la certeza de que se está, digamos, invirtiendo en un negocio que es fructífero. Para entender un poquito mejor de qué estamos hablando, el artículo 1513 nos habla acerca de las franquicias, las definiciones. A los fines de la interpretación del contrato se entiende por franquicia mayorista, franquicia de desarrollo, sistema de negocios,
pero yo no me quisiera detener en esto porque no me parece que ustedes tengan que tener alguna complejidad al leerlo por ustedes mismos. En cuanto a las obligaciones del franquiciante, bueno, obviamente el franquiciante previo a la celebración del contrato debe proporcionarle al franquiciado la información financiera relativa a la evolución del negocio. Y también tiene que comunicarle al franquiciado los conocimientos técnicos derivados de la experiencia del contrato de franquicia. Por ejemplo, ¿qué es lo que se conoce como know-how? Por ejemplo, no sé, si yo hago un contrato de franquicia con McDonald's, claramente McDonald's me va a tener que decir a mí cómo hago las papas fritas, cómo hago las hamburguesas y cómo armo no sé, los distintos tipos de hamburguesas. O en el caso de un contrato de franquicia, por ejemplo, de la Distinción o de la Nuria, no sé, se me ocurre en esa panadería, en general me va a tener que transmitir, me va a pasar la marca, voy a poder utilizar el logo, pero en cuanto a los productos, tienen que ser replicados de la misma calidad del contrato de franquicia, o sea, de los bienes que son objetos, o los servicios que son objeto del contrato de franquicia. Y en relación a las obligaciones del franquiciante, nosotros hablamos de un tema del sistema de negocios, que es un conjunto de conocimientos prácticos y la experiencia que acumuló el franquiciante, que no está patentado y debidamente probado, es en cuanto al secreto, a la información sustancial y a la transmisibilidad que tiene que darle al franquiciado. Le tiene que asegurar también, digamos, todo, le tiene que asegurar al franquiciado provisiones adecuadas y precios razonables para que el funcionamiento del negocio que monta el franquiciado tenga éxito. O sea, con esto que les quiero decir, o sea, también tiene que abstenerse de comercializar en el mismo territorio. Es decir, se celebra un contrato de franquicia, existen dos partes, franquiciante y franquiciado, y el franquiciante, entre todas las obligaciones que tiene, también tiene la obligación de transmitirle todo lo que deba ser necesario para un giro adecuado comercial y para que él tenga éxito en su negocio. Es decir, si a mí yo hago una franquicia, por ejemplo, no sé, sigo con el ejemplo de la panadería, pero no me proveen de, no sé, media luna o de un pan X, o no me dan, que no, en la media luna dulce le tengo que poner tal cosa, y no, se pierde la esencia del contrato de franquicia. O sea, lo que tiene que el franquiciante es transmitir los conocimientos y los secretos, y para eso también el franquiciado asume la responsabilidad del silencio frente a ese secreto transmitido, por llamarlo de alguna manera, para que el contrato de franquicia tenga una fluidez aceptable. Y en cuanto a las obligaciones del franquiciado, que es quien toma ese contrato de franquicia, obvio que lo que tiene que cumplir es con el pago de los royalties o regalías, que es una suma fija o un porcentaje en general, sobre la facturación que realiza, que tiene que pagarle al franquiciante. También tiene que cumplir con todas las normativas o todas las indicaciones que le dio el franquiciante para no desdibujar, digamos, el producto o la prestación del servicio objeto de la franquicia. También tiene que permitir que el franquiciante realice inspecciones para ver si se cumple con la misma calidad o la misma prestación de servicio. Tiene que mantener el mismo prestigio, por llamarlo de alguna manera, que tiene el negocio del franquiciante. Tiene que, bueno, actuar con lealtad y abstenerse de mudar la ubicación del local que se recibió en franquicia. ¿Por qué? Porque acá está el tema del derecho a la clientela, que corresponde al franquiciante, salvo pacto en contrario. Vieron que yo les dije que en general
el contrato de franquicia, el franquiciante le tiene que pagar al franquiciado un porcentaje sobre la facturación o las compras. Entonces, no da lo mismo, por ejemplo, que yo tenga un McDonald's en Córdoba y Corrientes a que yo tenga un McDonald's en, no sé, la Circunvalación, por ejemplo. Entonces, por eso es que yo le decía que una de las obligaciones del franquiciante, del franquiciado, es que se tiene que abstener de mudar la ubicación del local que se recibió en franquicia. En cuanto al plazo del contrato de franquicia o de franchising, lo pueden encontrar de manera indistinta en la bibliografía, no puede ser inferior a 4 años y también acá juega lo mismo que le había dicho antes, es decir, si las partes pactan un plazo menor o un plazo indeterminado, se va a entender que está convenido por 4 años. Y también acá hay una salvedad, que la celebración del contrato de franquicia con el solo objetivo de participar, por ejemplo, en una feria, en un congreso, en una actividad, puede tener una duración menor. Si al vencimiento del plazo de la relación contractual, esta de 4 años que yo le mencionaba recién, el contrato se entiende prorrogado por plazos sucesivos de 1 año. ¿Estamos? Acá hay una diferencia con el otro. El otro, el que yo le dije de concesión, era plazo indeterminado después de los 4 años. Acá que vemos que en el contrato de franquicia es 4 años. Las partes pactan uno distinto, se entiende 4 años. Si sigue, subsiste este vínculo comercial entre las partes, el contrato se entiende prorrogado de manera tácita, es decir, no de manera expresa, que alguna de las dos partes dijeron, bueno, seguimos con el contrato, sino que al seguir con el giro y el franquiciado, seguir con el desempeño comercial de esos productos o servicios, y el franquiciante cobrando los royalties o las regalías y haciendo ¿cómo se llama esto? Cuando va a... ahora me trabé. Cuando va a ver que las cosas estén bien, una inspección, ahí está, ahí me salió, se entiende que de manera tácita las partes la prorrogaron. Pero acá, ojo, es por 1 año. O sea, prorrogado tácitamente por 1 año y plazo sucesivo. Y la segunda renovación, a partir de la segunda, se va a transformar en un contrato por tiempo indeterminado. Acá está una diferencia que ustedes pueden encontrar en una pregunta con respecto al otro contrato que acabo de decirles recién. Vieron que el otro decía 4 años, si las partes dicen menos, 4 años, salvo que después cuando vence, si de manera tácita las partes siguen en relación, se entiende por plazo indeterminado. Franquicia, no, franquicia es 4 años, si siguen de manera tácita 1 año y al vencimiento de ese año se transforma en un contrato por tiempo indeterminado. También tiene que llevar contabilidad, la factura y los documentos comerciales, que el franquiciado va a emitir, debe consignar claramente la calidad de persona independiente a la de, por ejemplo, McDonald's, pero salvaguardando la entidad común como una red franquiciada. Y en cuanto a la resolución del contrato de franquicia, no puede ser extinguido con anterioridad a la fecha del vencimiento sin justa causa. Los supuestos son los que están dados en el artículo 1084 del Código. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, si no, nos vemos la semana que viene. Para la semana que viene prometo que voy a... ¿cómo se llama? Carla, el tema de la representación pública y el contrato de espectáculo público, perdón, y bueno, cualquier duda o consulta que tengan, si ustedes van a ir estudiando la materia para un tema a desarrollar, bueno, vos, Juan Manuel, me habías dicho lo de los contratos asociativos, que eso lo iba a dar yo, lo de las uniones transitorias y la cierta cooperación y demás, pero bueno, cualquier cosa nos estamos hablando, total tenemos, digamos, el tema directo a través de WhatsApp. Perfecto, buen fin de. Bueno, gracias igualmente, cuídense. Chao, hasta luego. Gracias.
Profe, buen fin. Buena semana. Chao, profe. Chau, chau.